Ella miró sus propias manos, vacías, sin anillo y sin futuro. A los 44 años, todo había terminado. El marido, la empresa, el dinero en todo. El apartamento estaba helado. No por el frío, sino por el vacío de quien perdió todo y ya no sabe quién es. Perder todo a los 44 no es como perder a los 20 extinto. A los 25 todavía tienes tiempo para empezar de nuevo. A los 44 cada error pesa el doble. Y empezar de nuevo puede significar nunca más llegar a ningún lado. El reloj no perdona. La cuenta bancaria mostraba 340 pesos. No alcanzaba ni para pagar la renta del mes. El refrigerador tenía 2 manzanas y un yogur vencido. Era literalmente eso, todo lo que le quedaba en el mundo. Y lo peor, ella ya no podía recordar quién era sin todo aquello, sin el negocio, sin el matrimonio, sin la identidad que había construido por años. Pero esta historia no comienza donde tú piensas, porque lo que pasó ese jueves cambió todo. No de forma mágica, no de forma instantánea, pero de una forma tan profunda que hasta hoy nadie lo cree. Esta es la historia de alguien que tocó fondo y descubrió que a veces es necesario hundirse completamente para entender lo que realmente importa. Pero antes de que todo se derrumbara, ella tenía una vida, tenía sueños, tenía éxito, tenía un matrimonio. Y vale la pena que sepas cómo llegó hasta ahí, porque tal vez te veas reflejado en alguna parte de su historia. La mañana comenzó con el sonido insistente del celular vibrando. Era la 5ª llamada del banco esa semana, pero ella ya ni contestaba. Caminó por el apartamento apagado, sintiendo el peso de sus 44 años caerle encima como si fueran 70. El espejo del baño reflejaba a alguien que apenas conocía. Ojeras profundas, cabello sin vida, esa expresión de quien se rindió por dentro, pero el cuerpo todavía insiste en respirar. Y en ese momento tomó una decisión que casi le cuesta todo. En la cocina abrió el refrigerador a 2 manzanas, un yogur vencido y medio bote de queso crema. Eso era todo. Cerró la puerta y sintió las piernas flaquear, apoyándose en el fregadero mientras intentaba contener el llanto que ya no servía de nada llorar, porque nadie estaba ahí para escuchar. A nadie le importaba. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era la inmobiliaria. Atraso en la renta, 3er mes seguido. La voz del otro lado era educada pero firme. Señora, necesita regularizar la situación antes del viernes. O tendremos que tomar medidas. Anella colgó, sin responder. Pero lo que ella no sabía es que el viernes guardaba algo que cambiaría todo. Se sentó en el piso de la sala, recostada en la pared vacía, donde antes estaba el cuadro que su marido se llevó. Ese cuadro que compraron juntos en Barcelona, cuando todavía existía un ellos. ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? La pregunta martillaba en su cabeza desde hacía semanas, como una mujer que construyó una empresa de eventos desde cero, que facturaba 6 cifras al mes, que era respetada en el mercado, que tenía una casa, un matrimonio de 18 años, una vida completa. Como esa mujer estaba ahora ahí, en el piso, sin dinero ni para comprar pan. La respuesta estaba en algo que pasó 2 años antes, algo que ella intentó olvidar, pero que ahora regresaba con toda su fuerza. Recordó la última discusión con su marido, él gritando que ella solo pensaba en el trabajo, que nunca estaba presente, que él se sentía solo desde hacía años. Y cuando ella finalmente se detuvo a mirar alrededor, se dio cuenta de que él tenía razón. Pero ya era demasiado tarde. Cuando la empresa comenzó a hundirse, él no se quedó a su lado, no le tomó la mano, no dijo, vamos a pasar por esto juntos. Simplemente se fue. Recogió sus cosas una tarde de martes, dejó los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina y desapareció. Como si 18 años pudieran borrarse así, como si ella no tuviera ninguna importancia, como si todo lo que habían construido juntos fuera basura que se tira sin pensarlo 2 veces. El teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de su mejor amiga. ¿Estás bien? Hace días que no respondes. Ella escribió si estoy bien y lo borró. Escribió necesito ayuda y también lo borró. Al final, solo dejó el mensaje en visto, porque ya no podía pedir ayuda. No podía admitir que estaba quebrada, no solo financieramente sino por dentro.
completamente destruida. Pero ella todavía no sabía que esa misma noche algo cambiaría absolutamente todo. El sol comenzó a ponerse y ella seguía ahí, en el piso, mirando el techo agrietado y pensando en cómo todo se había derrumbado tan rápido. La empresa quebró en 6 meses. 6 meses de pandemia que destruyeron 12 años de construcción, eventos cancelados, contratos rotos, empleados despedidos, deudas que crecían como una bola de nieve. Y ella, sola, intentando salvar un barco que ya se estaba hundiendo. Hasta que no tuvo más fuerzas, hasta que el juez decretó la quiebra, hasta que los acreedores tomaron todo, hasta que solo quedó ese apartamento rentado, frío y vacío. Cerró los ojos y por primera vez, en semanas, se permitió pensar en lo impensable. ¿Vale la pena seguir? Y justo en ese momento, justo cuando estaba al borde del abismo, llegó el email. Ella ni siquiera lo vio al principio. Era tarde en la noche. El celular estaba en modo silencioso. Pero algo la hizo mirar. El remitente era un nombre que no reconocía en Elena Méndez. El asunto decía, solo sobre tu madre. Su corazón se disparó. Su madre había muerto 3 años antes. Cáncer. Rápido y cruel. Ella estaba tan ocupada con la empresa en ese entonces que apenas pudo estar presente en los últimos días. Otra cosa que cargaba como peso, otra culpa que se sumaba a la lista interminable de arrepentimiento. Abrió el email con las manos temblando. Estimada Sofía, mi nombre es Elena Méndez, abogada responsable del patrimonio de doña Carmen, tu madre. Pido disculpas por la demora en contactarte. Fueron asuntos burocráticos complejos que tomaron tiempo resolver. En tu madre dejó algo para ti. No es dinero, no son bienes, es algo que guardó por años y pidió que se te entregara solo cuando realmente lo necesitaras. En sus palabras, sabrás cuándo es el momento. Creo que ese momento llegó. Sofía leyó el email 3 veces, 4, 5, no tenía sentido. Su madre no había dejado nada. Ella lo sabía. El funeral había sido sencillo. No había testamento. No había herencia. Su madre vivía de su pensión y apenas sobraba dinero al final del mes. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría haber guardado su madre durante años? Sintió algo extraño en el pecho. No era esperanza. Esperanza era una palabra que había olvidado. Pero era algo parecido, una curiosidad dolorosa, una necesidad de saber que la hacía sentir viva por primera vez en meses. Respondió el email esa misma noche. Acordaron verse al día siguiente, viernes, a las 3 de la tarde, en la oficina de la abogada. Sofía apenas durmió. En su cabeza pasaban 1000 posibilidades. Sería una carta, un recuerdo, algo sin valor, pero lleno de significado. Llegó a la oficina 20 minutos antes. Las manos le sudaban, el corazón latía descompasado, sentía que iba a desmayarse en cualquier momento. Elena era una mujer de unos 60 años, cabello canoso, mirada gentil que la recibió con una sonrisa triste. Tu madre era una mujer increíble, dijo Elena. La conocí en los últimos meses de su vida. Me hizo prometer que entregaría esto en el momento correcto. Elena puso sobre la mesa una caja de zapatos vieja, amarrada con cordel, llena de polvo y años. Sofía miró esa caja, como si fuera una bomba a punto de explotar. Pidió que la abrieras sola, dijo Elena. ¿Y pidió que te dijera algo, Ann? Eres más fuerte de lo que crees. Y nunca fue demasiado tarde. Sofía tomó la caja. Estaba ligera, casi vacía. Salió de ahí sin poder hablar. Entró al coche, puso la caja en el asiento del copiloto y simplemente se quedó ahí, mirándola, sin atreverse a abrirla durante 20 minutos completos, hasta que respiró profundo y jaló el cordel. Dentro había 3 cosas. Un cuaderno viejo con cubierta de cuero gastada, una foto en blanco y negro de una mujer joven que nunca había visto, y una carta escrita a mano con la letra temblorosa de su madre. Sofía abrió la carta y el mundo se detuvo. Y fue exactamente ese momento el que cambió absolutamente todo. El momento en que su vida tomó un giro que jamás habría imaginado. Ella no siempre fue así. A los 25 años, era esa chica llena de sueños y energía
que nadie podía detener. Trabajaba en una agencia de publicidad durante el día y estudiaba gestión de eventos por la noche. Dormía 4 horas al día y aún así siempre estaba sonriendo. Fue en esa época que conoció a Ricardo. Él era fotógrafo, talentoso, intenso, apasionado. Se conocieron en un evento corporativo donde ella era asistente y él estaba cubriendo el evento. La conexión fue instantánea, de esas que solo pasan una vez en la vida. 3 meses después, ya vivían juntos. 6 meses después, estaban comprometidos. Ella recuerda el día de la boda, su madre sosteniendo sus manos y diciendo: ¿estás segura? Eres tan joven todavía. Y ella, con esa confianza inquebrantable de los 26 años, respondió: estoy segura de todo. Mamá, en los primeros años fueron buenos, trabajaban juntos, ella organizaba eventos y él fotografiaba. Eran un equipo perfecto, soñaban en grande, querían construir algo grande, algo que fuera solo de ellos. Y ella siguió adelante con esa determinación imparable. A los 32 años, abrió su propia empresa. Momentos Inolvidables era el nombre. Hizo el logo a mano en una servilleta de papel una noche de insomnio. Ricardo fotografió, ella imprimió, y así nació la empresa que se convertiría en su vida entera. Al principio era solo ella, haciendo todo, atendiendo clientes, negociando proveedores, montando decoraciones, cargando cajas. Ricardo ayudaba cuando podía, pero él tenía sus propios proyectos, y poco a poco se fue alejando mientras ella no se daba cuenta porque estaba demasiado ocupada construyendo el imperio. A los 35 contrató a su primera empleada, a los 37 tenía un equipo de 8 personas. A los 40 era una referencia en el mercado de eventos corporativos de la ciudad. Facturaba alto, muy alto, el dinero entraba, el éxito llegó, pero pagó un precio que no midió hasta que fue demasiado tarde. Dejó de ir al cine con Ricardo, dejó de hacer esos viajes de fin de semana que tanto amaban, dejó de sentarse en el balcón por la noche solo para conversar, dejó de estar presente. Él se quejaba, ella prometía que iba a mejorar, pero nunca mejoraba, porque siempre había un evento más, un cliente importante más, una oportunidad más que no podía perder. Hasta que un día, él dejó de quejarse y ella pensó que todo estaba bien, que finalmente él había entendido lo importante que era su trabajo, pero no lo estaba. Y ese error le costaría todo lo que tenía. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría saber algo. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Desde qué ciudad? ¿Me acompañas hoy? Déjamelo en los comentarios. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes. Y quién sabe, tal vez tu ciudad sea la próxima historia que cuente. A los 42, se dio cuenta de que apenas se hablaban. Compartían la misma cama, pero eran extraños. Él salía temprano, ella llegaba tarde. Las cenas eran en silencio. El sexo había terminado hacía meses. Pensó en hablar, pensó en parar todo y decir: vamos a arreglar esto. Pero siempre posponía porque siempre había algo más urgente. Y entonces vino la pandemia, marzo de 2020, el mundo se detuvo y con él su empresa. El primer evento fue cancelado, después el segundo, después todos los demás. En 2 semanas había perdido el 90% de la facturación. En un mes estaba en números rojos, en 3 meses estaba desesperada. Ricardo intentó ayudar al principio, pero ella estaba tan hundida en ansiedad, tan obsesionada con salvar la empresa, que lo alejó. Gritó con él. Dijo que él no entendía nada de negocios, que él nunca había construido nada como ella construyó. Él salió de casa ese día y estuvo 3 días fuera. Cuando volvió estaba diferente, frío, distante. Ya no aguanto más, dijo. Tú elegiste la empresa, entonces quédate con ella. Y se fue. Ella quiso correr tras él, quiso suplicar, pero el orgullo no la dejó. Pensó que él volvería, que era solo una pelea más de las muchas que habían tenido. 3 semanas después, recibió los papeles del divorcio. Y aún así, ella siguió luchando por la empresa, porque era todo lo que le quedaba. Era lo único que todavía tenía sentido en su vida, hasta que ya no lo tuvo. Y aún así, nada la preparó para lo que vendría después. La carta comenzaba así: a mi querida Sofía. Si estás leyendo esto,
es porque llegaste a donde yo ya estuve. En el fondo, sola, pensando que perdiste todo. Yo también perdí todo una vez, y nadie nunca lo supo. La mujer de la foto soy yo, a los 43 años. Un año después de que tu padre me dejara, Sofía sintió que el aire le faltaba. Nunca supo esa historia. Su madre nunca había hablado del divorcio, solo decía que su padre se había ido cuando Sofía tenía 3 años. Y listo, asunto cerrado. Pero ahí estaba la verdad, cruda, escrita con la letra que conocía tan bien. Él me dejó contigo, pequeña, sin dinero, sin profesión, sin nada. Yo había dejado de trabajar para cuidarte y de repente estaba sola, sin saber cómo sobrevivir. Intenté de todo. Limpié casas, vendí dulces en la calle, pasé hambre para que tú no pasaras, lloré todas las noches por 2 años, hasta que encontré este cuaderno en una feria. Era viejo, usado, pero había algo en el que me llamó la atención. Comencé a escribir, todos los días, todo lo que sentía, todo lo que tenía miedo, todo lo que soñaba, aunque no creyera que fuera posible. ¿Y sabes qué pasó? Comencé a encontrarme de nuevo. Me di cuenta de que no era solo la mujer que fue abandonada, no era solo la madre soltera quebrada, era más que eso. Siempre lo fui, Ann, y tú también lo eres, mi hija. Perdiste la empresa, perdiste el matrimonio, perdiste el dinero, pero no te perdiste a ti misma. Ella todavía está ahí, solo está escondida debajo de todo ese miedo que te paraliza. Usa este cuaderno. Escribe todos los días, aunque sea una línea, aunque sea solo hoy. Fue horrible, porque fue escribiendo que renací. Y sé que tú también vas a renacer. Con todo mi amor. Mamá. Sofía leyó la carta 5 veces. Lloró hasta no tener más lágrimas. Y cuando finalmente pudo respirar bien, abrió el cuaderno. La primera página tenía una frase escrita por su madre: en la vida no terminó, solo cambió de forma. Sofía se quedó mirando esa frase durante media hora, dejando que las palabras penetraran en su alma rota. Después, tomó una pluma y escribió la primera línea de lo que sería su nueva vida. Hoy lo perdí todo, pero todavía estoy aquí. En los días siguientes, algo extraño comenzó a pasar. Ya no despertaba con ese peso mortal en el pecho, seguía con miedo, seguía sin dinero, pero tenía algo nuevo. Una pequeña razón para levantarse de la cama. Escribir en el cuaderno. Escribía temprano en la mañana antes de cualquier cosa. Escribía sobre el dolor, sobre la rabia, sobre la nostalgia de lo que fue, sobre el terror de lo que vendría. Y poco a poco, comenzó a escribir sobre otras cosas también. Sobre la libertad de no tener nada más que perder. Sobre la claridad que viene cuando todo se derrumba. Sobre quién realmente era cuando se quitaba todas las máscaras. Pero lo que ella no sabía es que ese cuaderno la llevaría a algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Una semana después hizo algo que no hacía desde hacía meses. Ann llamó a su mejor amiga. «Necesito ayuda», dijo. Y lloró en el teléfono. Y por primera vez no tuvo vergüenza. No sintió que estaba siendo débil. Solo sintió alivio por finalmente admitir que no podía sola. Su amiga fue ese mismo día. Llevó comida. Se sentó con ella y simplemente escuchó. «No estás sola», dijo la amiga. «Nunca lo estuviste. Solo no dejabas que nadie se acercara. Construiste muros tan altos que nadie podía alcanzarte». Ann conversaron toda la noche y por primera vez en meses. Sofía sintió algo que había olvidado en conexión humana. 2 semanas después de la cita con la abogada, Sofía hizo otra cosa que parecía imposible. Ann buscó empleo. Ann no era fácil. Tenía 44 años. Una quiebra a sus espaldas. Un currículum que asustaba a los reclutadores. Pero lo intentó. Envió currículums, hizo entrevistas, escuchó muchos no. Escuchó: «Estás sobrecalificada». Escuchó: «No encajas en el perfil». Hasta que una pequeña agencia de eventos dijo sí. No era nada grandioso. Era medio tiempo. Salario bajo. Ella sería asistente. La misma posición que tenía 20 años atrás. Pero aceptó porque se dio cuenta de algo fundamental. Empezar de nuevo no era retroceder. Era seguir adelante desde un lugar nuevo, más honesto, más real, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Pero todo cambio cobra un precio.
y el suyo apenas estaba comenzando a apagarse. 3 meses después, Sofía estaba diferente. No curada, no bien, pero diferente. Despertaba temprano, iba a trabajar, escribía en el cuaderno todos los días, pagaba las cuentas aunque fuera justo, y poco a poco estaba reconstruyendo algo que ni sabía que había perdido, an respeto propio. El trabajo en la agencia era humilde. Hacía cosas que antes consideraría básicas, contestaba teléfonos, organizaba hojas de cálculo, armaba cronogramas, pero lo hacía con dedicación, con presencia, con una atención que antes nunca había tenido porque siempre estaba pensando en el siguiente paso. Y la gente lo notaba. La dueña de la agencia, Fernanda, una mujer de 50 años que había construido el negocio sola, comenzó a fijarse en ella. «Tú ya hiciste esto antes, ¿verdad?», preguntó Fernanda un día mientras tomaban café. Sofía dudó. Después contó todo en la empresa, la quiebra, el divorcio, el fondo. Fernanda escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Después dijo algo que Sofía jamás olvidaría. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quien vuelve a empezar y quien se rinde? No es talento, no es suerte, es aceptar que ya no eres quien eras. Y que eso no es una derrota, es una evolución. Se volvieron cercanas. Fernanda vio en Sofía algo que Sofía todavía estaba aprendiendo a ver en sí misma. Fuerza de verdad. No la fuerza de aparentar que todo está bien, sino la fuerza de admitir que todo está roto. Y aún así, seguir adelante. 6 meses después de comenzar en la agencia, Fernanda ofreció sociedad. Sofía quedó en shock. «No tengo dinero para invertir», dijo, sintiendo que la vergüenza volvía a trepar por su garganta. «No te estoy pidiendo dinero», respondió Fernanda. «Te estoy pidiendo asociación. Tú conoces este mercado mejor que yo. Sabes lo que funciona, sabes lo que no. Y confío en ti». Sofía quiso decir que sí inmediatamente, quiso gritar de alegría, pero algo la detuvo. A miedo de fallar otra vez. Miedo de perderlo todo de nuevo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionar a alguien más. Pidió tiempo para pensar, y esa noche escribió en el cuaderno: «Merezco una segunda oportunidad. ¿Soy capaz o voy a destruir todo otra vez?». Al día siguiente, algo inesperado pasó. Ricardo llamó. Era la primera vez en casi un año que hablaban. Su voz sonaba extraña, vacilante. «Supe que estás trabajando de nuevo», dijo. «Sí», respondió ella, sin saber a dónde iba eso, sin saber si estaba lista para esa conversación. «Yo solo quería decir que estoy orgulloso. De verdad». Ella sintió la garganta apretarse. «¿Por qué?». «Porque no te rendiste. Pensé que te ibas a rendir, pero no lo hiciste. Y eso dice mucho de quién eres realmente». Quedaron en silencio un rato, un silencio que no era incómodo, sino necesario. Después él dijo: «Lo siento, Sofía, por haberme ido cuando más me necesitabas. Fui un cobarde, no supe manejar la presión, y te abandoné cuando debí quedarme». Ella respiró profundo y dijo algo que la sorprendió, incluso a ella: «Yo también lo siento, por haberte alejado cuando todavía había tiempo, por elegir el trabajo sobre nosotros, por no valorar lo que teníamos hasta que ya no lo tuve». Conversaron durante 1 hora, no volvieron a estar juntos, no arreglaron lo que se rompió. Eso ya no era posible, pero hicieron las paces, y eso, para ella, era más importante que cualquier reconciliación, porque se dio cuenta de algo fundamental en esa conversación. No necesitaba volver a ser quien era antes, no necesitaba recuperar lo que perdió, necesitaba construir algo nuevo, algo verdadero, algo que no estuviera basado en apariencias, sino en autenticidad. Y lo que vino después sorprendió incluso a ella misma. Al día siguiente, aceptó la sociedad con Fernanda. No fue fácil. En los primeros meses, tuvo crisis de pánico, tuvo noches sin dormir, tuvo momentos en que quiso rendirse, pero no se rindió, porque aprendió algo que nadie enseña en Empezar de Nuevo. No es sobre no tener miedo, es sobre tener miedo y seguir de todas formas. Es sobre decidir cada día que vas a intentarlo, aunque no sepas si va a funcionar. 1 año después, la agencia creció 40%. Estaba estable financieramente. Tenía un apartamento pequeño, pero era suyo. Tenía amigos de nuevo, tenía propósito. No era la vida que planeó,
No era la vida que imaginaba a los 44 años, pero era una vida digna, real, verdadera, y descubrió algo que lo cambió todo. No necesitaba ser extraordinaria, no necesitaba ser la mejor, no necesitaba probar nada a nadie, solo necesitaba estar presente, en su propia vida, de verdad, sin máscaras, sin pretensiones. El cuaderno de su madre siguió siendo su compañero diario. Escribía cada mañana, a veces cosas profundas, a veces solo hoy, estoy cansada. Pero estaba ahí, todos los días, probándose a sí misma que no se había rendido, que era más fuerte de lo que pensaba, que nunca, nunca había sido demasiado tarde. Y es por eso que esta historia todavía no termina. Ella perdió al marido, perdió la empresa, perdió el dinero, perdió la identidad, pero encontró algo que no sabía que existía en sí misma. De verdad, sin filtros, sin expectativas ajenas, a los 44 años, aprendió lo que nadie enseña, aunque perder todo no es el final. Es el comienzo de una pregunta aterradora y liberadora. ¿Quién soy sin todo esto? Y la respuesta no viene rápido, no viene fácil, viene en pequeños pasos, en mañanas difíciles, en decisiones silenciosas, en reinicios humildes. Ella creía que estaba demasiado vieja para reconstruir, pero nadie dijo que reconstruir significaba volver a ser quien eras. A veces, reconstruir es convertirte en quien siempre debiste haber sido, en la versión de ti que estaba esperando debajo de todas las capas de miedo y expectativas. Y para eso, nunca es demasiado tarde.